presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Cuenta Conmigo. Les saluda la hermana Rocío González. Es un privilegio que me permitas entrar a través de estos medios. Hoy estoy desde mi casita, pero tenemos un invitado de lujo, un pastor, el pastor Edgar Solórzano desde Costa Rica. Nos va a traer una pequeña enseñanza sobre lo que es una guerra espiritual. Y nos gustaría que usted nos ayude a predicarlo y que lo comparta con sus contactos, con sus amigos, para que sea de bendición a otros. Así que no se mueva, quédese ahí, que llega ahora el pastor Edgar Solórzano. Don Edgar, bienvenido, el tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo y hermano Edgar Solórzano. Bendiciones, qué dicha que ustedes están con nosotros en este programa que le hemos llamado Guerra Espiritual. Es muy importante que nosotros conozcamos un poquito acerca de la guerra espiritual, un poquito no, bastante de la guerra espiritual, porque normalmente nosotros los cristianos ignoramos qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual y cómo hacerla, porque muchas veces no solamente es saberla, sino cómo hacerla, porque definitivamente sí existe la guerra espiritual. Yo soy pastor, tengo más de 38 años de pastor acá en Costa Rica, y bueno, me toca y me está tocando y me ha tocado atender personas que vienen endemoniadas, por ejemplo. Pastor, ¿pero existen personas endemoniadas? Sí, aunque ustedes no lo crean, sí existen personas endemoniadas. Personas que tienen ataduras, existe la hechicería, la brujería, la cartomancia, la quiromancia. Hay tantas cosas que existen espirituales que muchas veces nosotros ignoramos. Pero el hecho de que nosotros no sepamos o que no le tomemos la importancia no significa que no se esté moviendo. El mundo espiritual existe y el mal existe, y nosotros los cristianos tenemos que saber claramente esto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la guerra espiritual. Yo hice un pequeño bosquejo, vamos a tratar de irlo viendo poco a poco, para que usted se vaya dando cuenta de cómo la Biblia sí nos enseña al respecto. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el creyente vive en una lucha espiritual. Efesios capítulo 6, cuando usted tenga tiempito lo lee bastante. Efesios capítulo 6 nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y es importante. No es opcional, hermano, no es una cuestión opcional. Tenemos que luchar constantemente con las situaciones de guerra espiritual, y usted y yo tenemos que entender que esto sí existe y que tenemos que ser parte de esa guerra, porque es parte de la vida de la fe. Un comentarista, C.S. Lewis, dice: no hay terreno neutral en el universo. Cada centímetro, cada segundo reclama a Dios o lo reclama el diablo. Eso lo dijo un comentarista, pero lo que nos da a entender es que definitivamente sí existe la guerra espiritual y sí tenemos que estar en una constante pelea. Hay muchas cosas que nos suceden a nosotros o suceden en el mundo y nosotros tenemos que estar apercibidos. La Biblia nos dice eso, tenemos que estar apercibidos, porque muchas veces nosotros ignoramos esas situaciones. Muy bien, vamos a ver la siguiente lámina para que usted vea aquí la naturaleza de la lucha. La lucha no es contra carne, contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Cuando la Biblia nos habla ahí en Efesios 6 de que existen principados, potestades, nos da a entender la Biblia, Pablo nos da a entender de que el mundo espiritual demoníaco está organizado, y que existen jerarquías y que existen demonios con mayor rango, que muchos de ellos están posesionando completamente un país, un barrio, un lugar, una casa o una persona. Existen demonios que son potestades, miles de demonios. Inclusive Apocalipsis nos habla
acerca de que existen demonios que están atados para los días del fin. Es decir, hay demonios que todavía no han sido desatados, sino que están ahí esperando, porque en los días de juicio, cuando Dios derrama sus juicios, ellos van a ser desatados. Así es que sí existe esa guerra espiritual y sí tenemos que estar claros al respecto. Bueno, Matthew Henry, que es un gran comentarista, casi la mayoría de los cristianos lo conocemos, dice: el cristiano pelea contra enemigos invisibles. Claro que sí, y hay que luchar constantemente. No significa que usted va a estar viendo demonios por todo lado, pero significa que nosotros tenemos que entender que hay un mover espiritual y que definitivamente tenemos que hacerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el verso 12, sino contra principados y potestades. Es que es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay una versión, se llama Nueva Versión Internacional, dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades. Esta es una versión que nos aclara un poquito más al respecto de que sí tenemos una lucha espiritual y que tenemos que guerrearla todo el tiempo, porque sí tenemos que estar preparados. Es decir, cuando usted entiende de que estás en guerra, siempre tu posición va a ser una posición de alerta, una posición de estar siempre en una posición de contraataque. Porque si no estás en esa posición, si crees que la naturaleza y el mundo y los pajaritos y las flores nada más, entonces, mi hermano, estás siendo ingenuo a lo que la Biblia nos enseña. Pablo estaba muy claro al respecto y él dijo, más adelante lo vamos a ver, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es importantísimo que usted y yo estemos clarísimos con referente a eso, porque si no, entonces el enemigo nos gana ventaja. Una de las estrategias que él trata siempre es de tratar de que la gente no conozca realmente cuál es el mundo espiritual. Bueno, vamos a hablar acerca de las armas espirituales que la Biblia nos habla. Dice que las armas de nuestra milicia, dice 2 Corintios 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que usamos las armas poderosas de Dios en la nueva versión, ¿verdad? Para derribar fortalezas y razonamientos humanos. Bueno, el apóstol Pablo nos habla de varias armas que nosotros tenemos y tenemos que mencionarlas. Ahorita las vamos a mencionar. Dice que tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, y sobre todo la espada del Espíritu. Y tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que tenemos que usar estas armas. Aquí lo que está haciendo Pablo es una analogía de un soldado romano, en donde vemos que tenemos escudo de la fe, tenemos espada del Espíritu, tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y el cinturón de la verdad. Hoy vamos a hablar un poquito a ver de cómo nos vamos a defender con esta armadura de Dios, y necesitamos pues conocerlas bien para que nosotros podamos luchar correctamente. Hay gente que va a la iglesia, que alaba a Dios, que canta coros, que da ofrendas, que da diezmos, que se porta bien, que no dice malas palabras y todo, pero se le ha olvidado de que está en una guerra espiritual. Y quiero contar un caso acerca de un muchacho que nos llegó en días pasados, donde él es un músico profesional, él toca el trombón, y él es un artista. Él, de hecho, en la Sinfónica Nacional de Costa Rica, él era el director de la Sinfónica, era un hombre muy preparado y todo. Pero contándonos el testimonio, una que otra que va y otra que viene, él comienza a visitar brujos en El Salvador y hacer ciertas cosas, no sé. Se mete en el mundo espiritual y todo el asunto, buscando ciertas cosas, y cuando se da cuenta, mi hermano, el hombre, cada vez que ponía sus manos en el instrumento, su boca temblaba, no podía
fue del psicólogo, fue del sociólogo, le dieron tratamiento, psiquiatra inclusive, trataron de ayudarlo y no pudieron nada porque el problema no era algo natural, era algo espiritual. Y bueno, varios pastores oramos por él, no fue solamente yo, varios pastores oramos por él. En determinado momento le estuvimos ayudando y le dimos un seguimiento y llegó un momento donde él logra romper esa atadura que él tenía y ahora actualmente ya está tocando para Dios. Y él ha contado el testimonio en uno de nuestros ayunos, él contaba el testimonio de cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo sacó de esa atadura, pero por supuesto tuvimos que hacer guerra espiritual y él mismo tomar la espada que es la espada del Espíritu, para poder lograr hacerle lucha contra eso. Entonces, mi idea aquí no es como que usted se asuste, mi idea aquí no es como que usted se altere, pero sí dejarle claro de que sí tenemos una guerra espiritual y que sí tenemos que estar luchando y que en estos tiempos, que son los días finales, mis hermanos, el mover espiritual, los demonios, la violencia, las situaciones, los gobiernos, todo esto, hay un mover espiritual que se está moviendo fuertemente y la iglesia tiene que estar preparada y tiene que estar en posición de guerra. Definitivamente tiene que estar en posición de guerra. Tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dice referente a la armadura de Dios, vamos a tratar de ver un poquito arma por arma de esta analogía que el apóstol Pablo nos habló y tratar de llevarlo a la práctica, llevarlo a la aplicación a nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a ver. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. El texto dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. En la armadura romana, el cinturón sostenía las demás piezas y daba firmeza al soldado. Eso es importante que lo tengamos. Esto nos da a entender a nosotros que la verdad de Dios nos da seguridad, nos libra del engaño del enemigo y el creyente debe vivir con integridad. Aquí es algo importante. Una de las cosas que el enemigo trabaja mucho es con la mentira, con el engaño, con la falsedad. Y muchas veces nosotros estamos metidos en iglesias, y con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Pero muchas iglesias que no nos dicen realmente la verdad, donde están pensando más en el dinero, donde están pensando más en la ofrenda, donde están pensando más en la construcción de un templo, donde están pensando más en ponerle cosas bonitas a la iglesia, y no están pensando realmente en el evangelio, en el amor al prójimo, en el hacer la obra del Señor, en predicar la palabra. No están en eso, hermano. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro nosotros como cristianos, mi hermano, es que la verdad no es algo, mi hermano, que nos viene de rebote. Tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que estar constante en ella. Porque, oiga, hermano, estamos en tiempos donde la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, espíritus engañadores, y esto nosotros tenemos que estar muy claros en esto. Otro es la coraza de justicia. Dice, el texto dice en Efesios 6:14 también: vestidos con la coraza de justicia. Protegía el corazón y los órganos vitales. Es importantísimo, ¿verdad? La justicia de Cristo nos cubre. Con la justificación, la justicia práctica protege. Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que definitivamente nosotros tenemos que tener mucha claridad acerca de lo que es el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, cómo Él nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha lavado, por un lado, pero por otro lado también nos manda a hacer justicia con los demás, y eso ayuda a montonones, hermanos. Es una guerra espiritual, hermano. Yo quisiera nada más hacer una aclaración aquí rápidamente. Cuando dos personas se pelean por algo, vamos a pensar que se pelean por un celular, están en guerra. Uno le quiere quitar el celular a otro y el otro le quiere quitar, y esa es la guerra, esa es la pugna. ¿Quién gana? El que le logra quitar el celular al otro. Ese es el ganador. Y entonces, mi hermano, usted no puede decir que es más que vencedor si usted no logra ganar la guerra. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que la justicia, que nosotros podamos también implementar la justicia de Dios alrededor de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros.
donde la gente pueda ver en nosotros, mi hermano, personas que realmente estamos dispuestos para acompañarlos, ayudarlos, estar con ellos, aconsejarlos, ministrarlos y ganarlos para Cristo. Ese es el celular que estoy hablando. Ganamos la guerra. La guerra espiritual, mi hermano, realmente es cuando usted logra ganarse a alguien para Jesucristo, porque le está arrebatando esa alma a Jesucristo a través de la justicia, que es tan importante. Entonces aquí la Biblia nos habla acerca de la coraza de la justicia, que es algo importantísimo. El calzado del evangelio de la paz, dice, calzado a los pies con el presto del evangelio de la paz, Efesios 6:15, significa el soldado usaban sandalias firmes con clavos para no resbalar. La aplicación es: el cristiano debe estar firme, listo para avanzar y llevar el evangelio que trae la paz. Y una de las cosas que tenemos que cuidarnos mucho son nuestros pies, porque ellos son los que nos adelantan, nos llevan adelante, hacia atrás, y nos pueden hacer caer, mi hermano. Hay que cuidarnos constantemente, y este calzado del evangelio es importantísimo. Nosotros, cuando podemos lograr ser personas que podamos hablar del evangelio y todo, no solamente salva las almas, sino que nos compromete a nosotros a estar firmes y agarraditos del Señor. Yo, por ejemplo, ahorita estoy predicando, pero el más bendecido soy yo. ¿Por qué? Porque al predicar el evangelio, él me fortalece, me bendice, me ayuda, me anima y hasta me exhorta, porque la bendición de la palabra es que bendice a las personas y me bendigo yo. Es decir, cuando llueve, llueve parejo, todos salimos mojados. Así es que, mi hermano, es muy importante que usted sea un predicador, que se meta en esos grupos de evangelismo, que usted haya y diga: aquí yo voy a ser parte de los que estamos ahí. También dice el escudo de la fe. Dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El escudo romano era grande y cubría todo el cuerpo y servía también como protegerse en formación. Eso era muy interesante. La fe es la promesa que Dios nos ayuda a apagar dudas y temores, y también nos ayuda en las tentaciones que el enemigo nos lanza. Satanás siempre anda luchando con la parte mental para tratar de que nosotros nos desanimemos, nos caigamos, perdamos las fuerzas, perdamos el interés, comencemos a darle gusto al enemigo, y él manda dardos y dardos y dardos. Hay mucho hermano que hoy en día no se congrega porque hoy está dardeado por el enemigo a causa de que ha permitido que esos dardos le penetren. Entonces todo el mundo es hipócrita, todo el mundo es malo, no quieren buscar la iglesia de Dios. Pero cuando usted logra tener, mi hermano, un escudo poderoso de la fe, que son las promesas de Dios fluyendo en usted, usted ya no hace lo que usted quiere, usted hace lo que Dios quiere. Usted no cree lo que usted quiere creer, usted cree lo que Dios dice que crea, y su mente comienza a ser renovada de tal manera que sus pensamientos comienzan a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que usted quiere. Y así, de esta forma, usted logra superar etapas de etapas, muchas de ellas muy formadas dentro de pequeños, donde nos decían que nosotros no podíamos, donde nos decían que éramos inútiles, donde nos decían que nosotros nunca íbamos a llegar a ser alguien. Dios en su misericordia nos ayuda para lograrlo, pero es muy importante, mi hermano, que entendamos que tenemos que tener bien clara la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo les enseñaba a muchos hermanos que han estado conmigo que la palabra tiene que hacerse rema en nuestro corazón, para que no solamente la tengamos en la parte mental, sino que sea vida en nosotros, de tal manera que usted pueda apagar todos esos dardos del enemigo. Luego dice el yelmo de la salvación también, que es tomar el yelmo de la salvación. El verso 17, Efesios 6:17, dice que protegía la cabeza, el centro de pensamientos, aplicación, la seguridad de nuestra salvación nos guarda de la confusión y el desánimo y da confianza en la victoria. Cuando usted reconoce y sabe qué es la salvación en Cristo Jesús, mi hermano, y que usted es salvo, y que si se muere usted es salvo, mi hermano, entonces usted le da una confianza increíble para avanzar, porque sabe que esos pensamientos que el enemigo lo pone, que lo acusa, que lo hace sentir mal, no van a lograr, porque usted sabe que usted es un hijo de Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted tiene la salvación, usted ha alcanzado la vida eterna, y así que usted es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que está en formación, sí, pero que Dios va desarrollando en usted una nueva criatura. Así es que gloria a Dios, tenemos que tener claro eso. La espada del Espíritu, que es el arma ofensiva, aquí vamos a atacar al enemigo, dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17.
dice que es la única arma ofensiva de la armadura, usando tanto para defenderse como para atacar. Dice que la palabra de Dios es poderosa contra la mentira del enemigo. Jesús mismo usó contra Satanás en el desierto en Mateo 4, que dijo, escrito está. Cuando me toca a mí ministrar a las personas que tienen demonios o que están siendo poseídos, que están siendo atormentados, yo realmente, mi hermano, me enfoco mucho, para todos los que les gusta hacer guerra espiritual, en no estarles gritando a los demonios. A los demonios no se les grita, hermano, perdónenme si ustedes le enseñaron mal. A los demonios no se les echa aceite por la boca. No se les dice que se va en un bostezo. Y lo digo porque yo lo practiqué mucho. Nosotros estuvimos en una iglesia aquí que se llama Rosa Sarón, que hacíamos muchas cosas que estaban completamente fuera de contexto. Creíamos que con un grito en el oído, creíamos que con aceite la gente iba a ser liberada, creíamos que con sal se iba... No. Esas cosas, hermano, perdóneme, esas cosas no son de Dios. La única forma que un demonio se puede ir, hermano, es con la palabra. Con la palabra. Y entonces yo me enfoco en agarrar a aquella persona para que aprenda palabra, para que tenga unos versos bíblicos, que esta persona no solamente lo tenga en la mente, sino se le vuelva rema, y esta persona pueda luchar espiritualmente. Entonces, aunque yo no esté, porque generalmente la gente tiene una dependencia de que tienes el pastor el que les ore para que el demonio se vaya. No, el demonio se va a ir con la palabra. A mí ningún demonio me tiene miedo. A lo que sí le tiene miedo es a la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada o filos, que penetran lo más profundo del alma, las coyunturas y los tuétanos. Así es que la palabra, la que da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la promesa de Dios. Así es que es muy importante que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios y podamos entenderla, comprenderla en el nombre de Jesús. Pablo enseña que el cristiano debe vestirse cada día con la armadura de Dios. O sea, no es una cosa que es para hoy o para mañana, no. Es todos los días. No se trata de un ritual físico, sino vivir de la verdad, la justicia, la fe, la seguridad de la salvación. Estar dispuesto a compartir el evangelio y usar constantemente la palabra de Dios. Así es que eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, y eso es lo que nosotros tenemos que practicar para que realmente andemos con la coraza. Pero también quisiera tocar un poquito más algo que es importantísimo. Yo quisiera llevarlos a las láminas ahora nuevamente, y vemos que la oración como arma es importantísima. Un cristiano debe ser una persona vigilante, constante en la oración. Pablo lo enseña y dice, con toda oración y súplica, orad todo tiempo en el Espíritu. Dicen, oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión. Matthew Henry, o Matthew People, o Matthew Paul, dice, la oración es la respiración del cristiano en medio de la batalla. Sin ella no se puede resistir. O sea, si usted quiere realmente ser una persona que está en una guerra espiritual, usted no puede perderse los servicios de oración. Usted no puede estar dejando de orar. Usted tiene que orar en las mañanas, en las noches. Usted tiene que tener una persona constante en la oración. Hay gente que no cree en la oración. Hay gente que tiene una oración solamente mental. No sé. Hoy en día el cristianismo es tan diluido. La gente es así tan efímera. Yo digo así, tan superficial, que no buscan a Dios realmente. Nada más llegan, con costo llegan a la iglesia o lo quieren virtual. Pero no importa que sea virtual, no importa que sea la iglesia. Lo importante es que usted tiene que tener un altar en su casa, un altar de oración, una vida constante, una guerra espiritual constante, porque la oración es importante. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, y ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Qué somos nosotros más que los discípulos para no hacerlo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Jesucristo venció a los demonios con la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice que despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo interesante que usted y yo tenemos que tomar en cuenta es que esta guerra espiritual ya está ganada. O sea, a nosotros nos toca nada más sostener, luchar por el poco tiempo que estamos aquí. Yo voy a poner algo así, una analogía muy sencilla, pero es importante. Yo tengo un gato en mi casa, pero lo tengo en el jardín. El jardín es grande, él tiene su camita, tiene bajo techo, él está bien comodito, pero a mi casa yo no lo dejo entrar. ¿Por qué? Porque no me gustan los pelillos de gato, porque los gatos acostumbran a subirse a las mesas, en fin, no me gusta.
no me gusta el gato dentro de mi casa, pero sí lo tengo en el jardín, ahí vive el gato. Pero el gato cada vez que él puede, trata de meterse a mi casa. Él ya sabe que no puede meterse. Él ya entiende que no debe meterse. Y de hecho, cuando sabe que yo estoy, no se mete. Pero cuando él sabe que yo no estoy, se mete. Así es el diablo, hermano. El diablo ya tiene la guerra perdida. Ya él sabe que no puede, pero él tratará de meterse de alguna u otra manera. Y hay muchos cristianos que lo tienen metido en la cocina, lo tienen metido durmiendo con él, lo tiene metido en el cuarto, lo tiene en el baño, lo tiene en la sala, lo tiene por todo lado y los pelitos por todo lado. El diablo tratará, aunque él sabe de que ya tiene la guerra perdida y que le queda poco tiempo, que ya su fin está cerca, déjeme decirle, mi hermano, que tratará de meterse lo máximo posible. Jesucristo, en el libro de Colosenses que acabamos de leer, dice que él despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo ya hizo su victoria, nos dio la victoria, él dio la victoria, y no solamente dice, toda potestad me da en los cielos y la tierra, y por tanto, esa potestad que él tiene, delega a la iglesia para que vayamos nosotros como iglesia en representación de él, para que deshagamos todas las obras del enemigo. Así es que usted y yo tenemos ya la victoria ganada, ya él está vencido, ya él sabe lo que le queda. Viene un tiempo donde lo van a atar por 1000 años, pero luego va a ser echado al lago de fuego. Él ya sabe su futuro mejor que nadie, pero nos toca a nosotros, mi hermano, no permitir, como le decía en la analogía, que el gato se meta en la casa. Así es que espero que eso les sirve. También quisiera tocar aquí cómo el Santiago nos dice que nosotros como cristianos tenemos que resistir al enemigo. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Primera de Pedro 5:8 y 9 nos dice, mi hermano, que el diablo anda como león rugiente viendo a ver quién devorar. Así es que tenemos que tener en cuenta eso. Sed sobrios y velad, y vuestro adversario el diablo anda como león rugiente y anda alrededor a ver quién se lo devora. Nosotros tenemos que tomar una actitud, mi hermano, de resistencia. A veces Dios en su infinita misericordia, y ponga atención en esto, no quiero que me malinterprete, pero a veces Dios en su misericordia permite que el enemigo a veces nos abofetee. Sí, no, pero es que Dios es mi guardia y mi retaguardia. Sí, pero Dios en su infinita misericordia permite. Recuerden que Pablo decía que tenía un aguijón en la carne y oró a Dios 3 veces y nunca pudo. ¿Por qué, mi hermano? Porque era un aguijón en la carne y Satanás lo abofeteaba. Pero bueno, él dice que Dios dijo, que entendió que el Señor dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que es muy importante que entendamos, mi hermano, que a veces sí tenemos, mi hermano, bofetear del enemigo, pero eso no significa que perdemos la batalla. Eso significa que tenemos que mantenernos firmes, luchando y resistiendo, porque Dios es grande. Así es que aquí el mensaje es resistir al diablo. Tenemos que resistirlo, que es el consejo de la palabra de Dios, que es importante. Vamos a ver la siguiente lámina. Pablo también dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Está en 2 Corintios 2:11, dice, para que no, Satanás, el diablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El contexto de este versículo, para los que leen un poquito Biblia, es que no podemos estar en divisiones, pleitos y contiendas, porque no debemos de ignorar sus maquinaciones. Mi hermano, la Biblia nos enseña que en la medida que podamos tenemos que vivir en paz. Cuando usted está peleado con alguien, cuando usted está en guerra con alguien, cuando usted tiene odio en su corazón, tiene rencor en su corazón, ya Satanás le ganó la ventaja. Usted tiene que mantenerse, mi hermano, siempre en la medida que se pueda en paz con todos. Ahora no se puede, bueno, no se puede, pero perdonando. Muchas veces yo tengo que mantenerme lejos de cierta gente, pero no significa que no los ame, o no significa que no los perdone, o no significa que si ellos ocupan mi ayuda, yo los voy a ayudar. Claro, se tienen que ayudar, pero es muy importante, mi hermano, que entendamos que esto es guerra espiritual y nuestro corazón debe guardarse. Dice en la Biblia, por ejemplo, en Pedro, dice que cuando yo estoy enojado con mi esposa, vea lo delicado que es la guerra espiritual, hermano, mis oraciones no llegan, mis oraciones no suben, con solo que yo esté peleado con mi esposa. Así es que tenemos que cuidarnos en eso, mi hermano, porque a veces guardamos mucho rencor, ahí andamos siempre con cosas que a Dios no le agradan. Esto es importante que nosotros tengamos con mucha claridad.
Bueno, ya estamos terminando, hermano. Es importante, mi hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo precioso, amado Rey de Gloria, el Señor lo envía. Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual os guiará a toda la verdad. Él nos ayuda a orar, dice que pide como conviene, nos llena de poder. Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo, lo dice en el libro de Lucas. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Eso nos da una autoridad, una fuerza espiritual, los dones del Espíritu comienzan a desarrollarse en usted de tal manera que tiene discernimiento del Espíritu y puede ver lo que la gente no mira, usted lo mira porque tiene dones del Espíritu Santo, mi hermano, y la llenura del Espíritu Santo es importante. Ojo, ponga atención. Y tal vez algunos no estarán de acuerdo conmigo porque tienen diferentes posiciones, pero en mi experiencia yo he entendido que cuando un cristiano recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sella. Pero del sello a la llenura hay una gran diferencia. Una cosa es ser sellado, que la persona es sellado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que son las arras del Espíritu, nuestra herencia. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se construye, se busca, se anhela, se llena. Y recuerden que Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto ayunando. Y dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Léalo, búsquelo. Y se dará cuenta cómo esa es la diferencia. Ser lleno del Espíritu Santo es muy importante para que nosotros crezcamos y tengamos esa guerra espiritual. Espero que esto les guste, hermano, porque es muy importante. Por favor, veamos la conclusión. La guerra espiritual es real, pero el cristiano no lucha solo. La victoria está asegurada en Cristo, en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lutero dijo, una sola palabra bastará para derribarlo. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que estamos en guerra espiritual todos los días y tenemos que tener una actitud de velar. Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, dijo Pedro, y tenemos que estar constantemente velando, peleando, luchando, guerreando. Y no es contra la gente, no es contra la suegra, no es contra el compañero, no es contra el patrón, no es contra el gobierno, no es contra las autoridades, es contra los poderes satánicos que se están moviendo. Y si en algún momento eres abofeteado porque Dios lo permitió, créame que hay propósitos grandes porque Dios tiene grandes planes para tu vida, así es que solamente nos queda confiar, pero eso sí, Satanás no se queda con la suya. Dios siempre exhibirá bandera por nosotros, Dios siempre levantará nuestra cabeza y nos hará triunfar y nos llevará de triunfo en triunfo y de poder en poder. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Por favor, este estudio, agárrelo y vuélvalo a ver así despacito. Yo tuve que dar un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero usted con tiempo, agarre con notas, busque otros comentarios, busque ahí en internet, aprenda más de la palabra de Dios y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, porque recuerde que nuestra espada, la única arma ofensiva que tenemos y tenemos que conocerla muy bien. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y la paz de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones a todos y gracias por estar acá en este programa. Les habló su amigo y hermano Edgar Solórzano desde San José, Costa Rica. Bendiciones. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.